¿Le escucha entrecortado, profe? Igual se escucha entrecortado. Sí, No, ahí ya no. Sin Ahí la no. cámara va mejor. Ahí- por eso desconecto generalmente la cámara, porque no es muy bueno el internet acá, en donde vivo. Por eso no suelo poner la cámara. ¿Se escucha mejor ahí entonces? Perfecto. Sí, ahora sí, se sí. escucha bien, profesora. Vamos a poner a compartir. Lo que van a ver conmigo es rapidito, es la parte de discos magnéticos únicamente. A esta altura todos sabemos lo que son los discos magnéticos. Es donde se guarda toda la información de la computadora, o sea, donde están guardados todos nuestros documentos y los programas. También el sistema operativo. O sea, es un plato circular construido con material no magnético, cubierto de un material magnetizable. ¿Qué es lo que se hace? En ese disco, a medida que va girando, se va guardando toda la información que poseemos en la computadora. O sea, pequeñas partes del disco son magnetizadas en diferentes direcciones, donde se va guardando la información en el momento de la lectura o la escritura. El disco magnético generalmente está constituido por discos propiamente dicho. Tiene un cabezal, que es la lectura o la escritura, que es uno por cara. Se consta de 2 discos de ambas superficies y ese disco está dividido en pistas concéntricas. Tiene lo que es un cilindro, que son el conjunto de pistas paralelas. Ahí está. O sea, todas las pistas, este circulito que tenemos acá, todas las pistas paralelas a la superficie, y los sectores, que es esta pista se encuentra dividida en distintos sectores. Lo que nosotros vamos a calcular, o sea, el práctico que vamos a tratar hoy, es los tiempos que usamos, o sea, los parámetros que utilizamos para medir las prestaciones del disco. Tenemos lo que es el tiempo de búsqueda, el tiempo rotacional, de transferencia y el tiempo de acceso total. Es decir, cuánto tarda la computadora en acceder al dato completo. El tiempo de búsqueda es el tiempo que tarda en posicionarse la cabeza en el cilindro donde se guarda la información. Está compuesto por esta fórmula, donde T es el tiempo de arranque inicial, o sea, TI es el tiempo de arranque inicial, M es el disco, el número de disco, y N el desplazamiento. El tiempo de búsqueda yo se los voy a dar en todos los ejercicios, es decir, lo único que van a tener que calcular es el tiempo rotacional y el de transferencia. El rotacional es el tiempo en que tarda en girar el disco y posicionarse la cabeza en el sector donde se encuentra el dato. Entonces el tiempo rotacional es igual a 1 sobre 2 por F, donde F es la velocidad de rotación. El tiempo de transferencia es el tiempo que se tarda en transferir los datos una vez que se ha posicionado la cabeza. El tiempo es B sobre P por F, donde B es el número de bytes que se va a transferir y P es el número de bytes por pistas. Todo esto lo vamos a ver dentro de un ratito en el práctico. O sea, la lectura y la escritura nos utiliza a través de una cabeza transductora, o sea, de una bobina, que lo que hace es lee o escribe a medida que lo vamos necesitando. A medida que ocurre la lectura o la escritura,
esa cabeza es estática, es estacionario, y el que gira es el plato. Se van almacenando la información en ceros y uno por medio de la magnetización en pequeñas áreas de ese disco. Este es más o menos cómo se va organizando los datos dentro de los discos. Se van realizando a través de los anillos, que son las pistas, y entre las pistas hay unos espacios reservados. Para aumentar la capacidad, lo que se hace es reducir los espacios entre las pistas. Entonces se coloca el mismo número de bits por pista, se tiene una velocidad constante, las pistas están divididas en sectores y el mínimo tamaño es el sector que podemos tener. Ahí tenemos cómo están organizados los pistas y los sectores en el disco. O sea, los números enteros se graban en sectores de una pista. El sector es la unidad de transferencia de y hacia el disco. Estos espacios que se encuentran entre cada sector son los tracks. Este es cómo está compuesto. Características físicas posibles, eso va variando en función de cada disco. Ahí tenemos la estructura que está dado por múltiples platos. Las pistas alineadas en cada plato forman los cilindros y los datos están almacenados en los cilindros. Esto reduce el movimiento de la cabeza y aumenta la velocidad de respuesta. Es decir, reduce el movimiento de traslación y aumenta lo que es pasar la información propiamente dicha. Ahí tenemos el dibujo de lo que es un disco. Los cilindros. Y todos sabemos que los discos tienen una velocidad constante, o sea, giran a una velocidad constante que se miden en revoluciones por minuto. Los bits que se encuentran más cercanos al centro giran más lentos que los de la periferia, o sea, los que se encuentran en el extremo. Para leer o escribir solamente se requiere mover la cabeza hacia una pista o un sector. ¿Cuáles son estos son los tiempos que yo le había dicho que vamos a buscar? Tiempo de acceso, tiempo total, tiempo de latencia. Antes la primera parte del práctico, lo que vamos a hacer es un cálculo de la capacidad del disco. Ese cálculo es muy sencillo, solamente se hace, es una simple multiplicación en donde se multiplica los bytes, o sea, la cantidad de bytes que tenemos por sector, la cantidad de sectores que tenemos por pistas y la cantidad de pistas que tenemos en el disco. Vamos al... Vamos a detener este. Básicamente esa es la teoría. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No, que en el aula dice que hasta las 12 nomás se entrega. ¿Es hasta mañana o ahora a las 12 la entrega del trabajo? No, mañana. Mañana, 12 de mañana, o sea, todo el día. Ah, porque dice de las 12 de la noche de hoy, por eso. No, no, ahora miro. Ahora me controlo y lo miro, Sí, lo miramos. hasta las 12 de hoy a la noche, dice, está Sí, haciendo una cuenta por eso. regresiva. Pero bueno, eso no es de Dale, no. Termina la clase y yo le controlo eso, no se preocupen. La idea es que a partir de mañana entregar y tienen tiempo hasta el lunes inclusive. O sea, tienen toda una semana para entregar. Por eso no vamos a estar haciendo las apuradas. Bueno. ¿El práctico lo vieron? ¿Lo ¿Qué pudieron parte, bajar? Sí, profe, El yo lo puedo bajar. práctico... Nada. Entonces vamos a resolver el práctico, que es la parte más divertida. La parte teórica, ¿no? Entonces, como te decía... Profe, perdón, antes. ¿Sí?
Antes de que arranque, le quería consultar, mañana que se toma el recuperatorio, ¿vamos a tener clase? No, mañana. Ok, Para. Antes que nada lo voy a consultar con el profesor Alejandro porque mañana lo va a dar él. Pero ok. creería que Profesora, no. Sí, profesora, ¿y a qué hora el parcial? a las 8, a las 20, a las Oh, 20 horas. ¿Y va a ser Ujú. el mismo método que que el parcial? Exactamente la misma forma. Bueno, Lo único, bueno, chicos, es, no sé si habrán visto que la vez pasada se les consideró a algunos chicos. Hay un listado de consideraciones. Sí. Esa consideración son chicos que mandaron durante el parcial los inconvenientes que fueron teniendo. Por eso es que se les consideró. ¿A qué voy? Una vez finalizado el parcial y 2 o 3 horas después mandan un correo diciendo, ay, profe, disculpe, tuve un problema. No se los va a considerar porque ya pasó el tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, todos los inconvenientes o las dudas o las consultas que van Sí, teniendo, profe. lo van haciendo durante el parcial. Y lo pueden hacer a mí, o sea, a mi número, o al profesor Walter. Cualquiera de los dos. Después compaginamos todas las consultas que hay y ahí se tienen en cuenta. ¿Estamos? Bien. Entonces, en Y realidad después, mañana hay la última. En teoría mañana hay laboratorio. Laboratorio no va a haber, sino que el recuperatorio va a ser a las 8 de la noche. Así sería. lo que no es clase de laboratorio. Ya no van a tener más clase de laboratorio. Lo que a partir de ahora lo que van a tener es clase con el profesor Burgos. Van a tener clases teóricas prácticas. Correcto. Denme un segundito, le voy a mandar mensajito al profesor a ver si ya me contesta, entonces ya les digo. Mientras tanto, les aclaro, a modo de aclaración, no pueden rendir los chicos que aprobaron el parcial, porque tenemos muchas consultas de eso y no se puede rendir. Eso no es algo que nosotros, o sea, no es algo que nosotros en la materia, digamos, no pueden. Es algo que ya está establecido para todas las materias de la carrera. O sea, una vez que ustedes aprueban el parcial, no pueden rendir el recuperatorio. A menos casos excepcionales, pero no se da. Otra consulta que tuve, no sé qué materia ustedes necesitan tener aprobado para que se les considere aprobado arquitectura. A nosotros no es que no nos interesa, pero nosotros no tenemos forma de saber si ustedes están en condiciones o no de aprobar la materia. ¿Se entiende? Son 120 chicos. Para saberlo tendríamos que pedir 120 informes de alumnado al centro de cómputo realmente. Lo que la asignatura hace y todas las asignaturas hacen es alumnado, el SIU, por el medio del SIU, nos envía una planilla. Esa planilla son todos los alumnos que pueden cursar la asignatura. Cursar la asignatura implica probarla. Entonces, finalizado el cursado, finalizado el cuatrimestre, Juan Pablo aprobó la asignatura. Es decir, Juan Pablo se sacó 8, promocionó la materia. ¿Estamos? Nosotros esa planilla la cargamos al SIU, porque nos habilita a cargar. Pero si Juan Pablo no tiene la correlatividad, no le va a aparecer reflejado. No quiere decir que pierda la promoción de arquitectura. Quiere decir que va a quedar en stand-by, o sea, va a quedar en suspenso hasta que tengan aprobada la correlativa. Una vez que tienen la correlativa, automáticamente el sistema le va a levantar la nota de arquitectura. ¿Se entiende? O sea, nosotros pasamos las notas de aprobado, regularizado o libre, las subimos al aula.
Eso es todo lo que hacemos. A partir de ese momento es el SIU, o sea, el sistema, alumnado, centro de cómputos, lo que realizan el cotejo. Pero no se preocupen, si no están en condiciones, por decir de alguna forma, de promocionar, cuando aprueben la materia correctiva, van a tener la promoción. No es que vuelven a cursar ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Para que se queden tranquilos. Sí, profe, ¿no hay un ¿Entendió? tiempo? No hay un tiempo porque es una promoción que ustedes tienen. O sea, ustedes tienen aprobada la materia. No hay un tiempo para la promoción, pero sí hay un tiempo para la regularidad, y no por nosotros, sino acuérdense que la regularidad le dura 3 años, nada más. Finalizado ese periodo, pierden la regularidad. ¿Se entendió? Pero eso ya es cuestiones de cursado y regularidad. ¿Se entiende? O sea, no se estén preocupando por si se le va a pasar o no la nota. Preocúpense por si están en la planilla. Ese sí es importante, pues nosotros pasaremos la nota de la planilla que el CIU Guaraní nos informa. Si no están en esa lista, no se le va a asentar la nota. ¿Estamos? ¿Les saqué las dudas respecto de ese tema? Que varios me hicieron consulta en privado. Sí, profe, gracias. Sí. Ahí me dice el profesor Burgos que va a tener clase mañana. A las 6 de la tarde. ¿Tienen clase, verdad? Es una pregunta Sí, para ustedes. ¿Sí? Dale, Sí, ahí ya sí, dale. tendría. sí. Dale, entonces, a las 18 van a tener clase con el profesor Burgos. Y a las 8 el ¿Pregunta? parcial. ¿Consulta? Exacto, y a las 8 es el parcial. Ya le voy a avisar igual al Correcto. profesor Burgos, ya le voy a poner sobre aviso que para 19:30 más o menos vaya finalizando la clase. Bueno, ¿Mm? Cualquier cosa yo les aviso por el grupo. No se preocupen. Cualquier cambio que haya. Si no hay ningún cambio, yo no digo nada. Quede como está. Vamos al práctico que tenemos que entregar. Esta es la estructura que ustedes están viendo en la pantalla, ¿verdad? Pues yo puedo seguir hablando como. Esta es la estructura que todo disco tiene. Este es un disco interno de la computadora. Chicos, si me dejan en el chat, yo no veo mucho el chat. No es que lo veo. Entonces, el práctico ya lo bajaron, ya lo tienen. Los primeros 3 ejercicios es la última parte que les mostré, la parte de la multiplicación. Cómo calcular la capacidad del disco. Fíjense que en el primer punto les dice que tienen un disco magnético con 5 platos. Cada plato tiene 2 caras. Tienen 2048 pistas por plato, 1024 sectores por pista y 512 bytes por sector. Les pregunta cuál es la capacidad total. Lo único que tienen que hacer es multiplicar. Tienen 5 platos por 2048 pistas por plato por 1024 sectores por pista por 512 bytes. Y este 2, ¿por qué? Porque tienen 2 caras, o sea, cada plato tiene 2 caras. Se realiza la multiplicación y les sale que para el primer ejercicio tienen una capacidad de 10 GB, un disco muy chico hoy en día. Para el segundo ejercicio tienen un disco de 39,82, o sea, 40 GB. Y el último ejercicio, el ejercicio 3, fíjense que en lugar de preguntar cuál es la capacidad total, está preguntando cuántos sectores por pista tiene el disco. Tienen todos los datos, menos los sectores por pistas. Tienen incluida la capacidad total, que son los 15 GB.
¿Mm? Lo que tienen que hacer es, tenemos la multiplicación con una incógnita. Lo único que tienen que hacer es despejar esa incógnita. Pero para todos los ejercicios, fíjense que la transferencia está expresada en byte y la capacidad total está expresada en giga. Entonces, lo que hacemos es pasar los giga, lo que hacemos es pasarlo a byte. Una vez que tenemos expresado en byte cuánto vale los 15 gigas, lo único que hacemos es despejar la z y nos queda una división. Entonces nos queda, redondeando, el resultado le va a dar otro, pero redondeando, porque tiene que ser exacto, le queda que existen 703 sectores por pistas. Respecto a estos 3 ejercicios, ¿hay alguna duda? Son sencillos, es multiplicación, no hay otro secreto. No, profe, para nada. Dale. Y después de eso tenemos, ¿vieron las fórmulas que les mostré en el PT? Tenemos los parámetros para medir las distintas prestaciones del disco. El tiempo de búsqueda, el tiempo rotacional, el tiempo de transferencia y el tiempo de acceso total. El más fácil de calcular es el acceso total, porque es la suma de los 3 tiempos anteriores. Nosotros vamos a calcular el rotacional y el de transferencia. El tiempo de búsqueda ya se los voy a dar yo. El primer ejercicio. Son 4 ejercicios más nomás que nos quedan. Por eso le digo que el práctico es re cortito y fácil de hacer. Dice que tenemos una unidad de disco que tiene 16 sectores por pista, que tiene 1024 bytes cada pista, o sea, de estos 16, cada pista tiene 1024. El disco gira a 3600 revoluciones por minuto. El tiempo de búsqueda es de 25 milisegundos. Me pide que calcule el tiempo que se necesita para transferir 25 sectores en forma continua. Entonces, los 25 sectores van a ser 2 pistas. ¿Por qué 2 pistas? Porque una pista tiene 16 sectores. ¿Cuánto me va a faltar para llegar a los 25 sectores? Nueve sectores. Exactamente. Acá dice, para completar los 25 sectores voy a tener que leer una segunda pista, pero 9 sectores. Me dice que estos sectores van a estar en forma continua, es decir, está un sector y al lado va a estar el siguiente sector que quiero leer. Tenemos que tener en cuenta todos los tiempos. El primer tiempo es el tiempo de búsqueda. Yo ya se los doy. Es 25 milisegundos. Entonces, la primera, el rotacional, es el tiempo que tarda en que la cabeza se ubique en la lectura-escritura. O sea, que el sector se ubique debajo de la cabeza que quiero leer. Es 1 sobre 2 por F. De F dice que es la velocidad de rotación. 1, 2 por. ¿Por qué hago 3600 dividido 60? Lo que yo le decía hoy, todas las unidades tienen que estar expresadas, o sea, todos los cálculos que vamos a hacer tienen que estar en la misma unidad. Fíjense que acá tengo revoluciones por minuto. Es decir, tengo 3000 revoluciones por minuto. Pero los tiempos los estoy expresando en milisegundos. Entonces, ¿qué hacemos?
Eso, profesora. O sea, ¿qué 3600, fórmula se usa? ¿cómo? Esta, 3600 sobre ¿Qué 60, o sea, fórmula es la que se usa? pasás de revoluciones, la del tiempo rotacional. Estamos calculando el tiempo rotacional. ¿Mm? Es esta que está acá. Esta primera parte. Acá le estoy reemplazando. Tenemos 3600 revoluciones por minuto dividido 60. Porque lo voy a pasar para que me quede expresado ya en milisegundos. ¿Sí? Entonces se resuelve esta fórmula y me queda expresado que el retardo rotacional es 8.3 milisegundos. Ese es el primer caso. Ahora, ya tenemos el rotacional. Ahora lo que vamos a hacer es calcular este tiempo. El tiempo de transferencia, es decir, el tiempo que tarda en transferir los datos con la cabeza ya ubicado en el sector. Es esta fórmula que está acá. ¿Mm? Tenemos que trabajar por sectores. Mejor dicho, tenemos que ir trabajando por pistas. Mi pista tiene 16 sectores. Entonces voy a trabajar con una pista primero, donde voy a reemplazar en la fórmula B sobre P por F. Me dice que B, acá, es el número, la cantidad de bytes a transferir. Y P es el número de bytes por pista. F es la velocidad de rotación. Entonces, acá. Fíjense que tenemos 16 pistas, o sea, 16 sectores en una pista. 16. Esos 16 sectores, en el enunciado les dice que transfieren 1024 bytes cada uno. Entonces tengo 16 sectores por 1024 bytes. Y ya lo multiplico para poder expresarlo en milisegundos. Este 1000 que lo ven acá, ya les voy a explicar. Es para expresar todo el resultado completo en milisegundos. Lo pueden colocar acá o lo pueden multiplicar al final de la división. Eso ya corre por cuenta de ustedes. Entonces tenemos 16 sectores por 1024 bytes por pista. Ese es B. Abajo me dice que es también es el número de bytes sobre las pistas, o sea, P es el número de bytes por pista, por la velocidad de rotación. Mi velocidad de transferencia, mi sector por pista es 16 sectores por 1024 bytes de ese sector por la velocidad por F. Acá yo le pongo 3600 sobre 60, o ustedes ya le pueden expresar por el valor que ya obtuvieron antes. Eso ya corre por cuenta de ustedes. Una vez que realizan la división, pueden ya dividir acá por 1000 o dividen el total, lo multiplican por 1000. ¿Por qué es necesario multiplicarlo por 1000? Para el resultado que ustedes vayan a obtener, expresarlo en milisegundos. ¿Se entiende? Para que nos quede todo expresado en milisegundos. Ahora, ya tenemos el tiempo de rotación y el tiempo de transferencia. También ya tenemos el tiempo de búsqueda. Entonces, calculamos cuánto es el tiempo total que necesitamos para leer la primer pista, es decir, para leer los 16 sectores de la pista. Ahí lo que hacemos es una suma.
25 milisegundos, que es el tiempo de búsqueda, 8.3, que es el tiempo rotacional, más 16,66, que es el tiempo de transferencia de 16 sectores, solamente 16 sectores. Nos sale que necesitamos un tiempo de 50 milisegundos para leer la pista entera. Nos faltan los 9 sectores todavía. Para los 9 sectores volvemos a calcular. ¿En qué varía? El tiempo de búsqueda va a ser 0. Y este 25 va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? ¿Por qué les parece que el tiempo de búsqueda va a ser igual a 0? Si leen el enunciado, le va a decir que las pistas son consecutivas. Es decir, mi cabeza ya está, o sea, el cabezal ya está ubicado en la pista. Para buscar la siguiente pista no va a necesitar ningún tiempo, por eso mi tiempo de búsqueda es igual a 0. El tiempo rotacional es el mismo siempre. No importa, en este caso ya no importa si es consecutivo o no. El tiempo rotacional es 8.3 para cualquier pista, para cualquier sector. Lo único que me va a faltar calcular es el tiempo de transferencia que necesito para calcular los 9 sectores que me faltan. Acuérdense que arriba calculé 16, ahora tengo que calcular los 9. Calculo el tiempo. La cantidad de bits que se puede transferir solamente voy a calcular para los 9 sectores, para los sectores que me interesan. Pero la parte de abajo me dice que es los sectores totales que tengo por la cantidad de bits. En esa parte es que varía respecto a la fórmula arriba. Esta es la fórmula de calcular los 9 sectores que me faltan. Se realizan la operación y obtienen que es 9,375 milisegundos. Vuelven a calcular el tiempo total para leer la segunda pista y es el tiempo de búsqueda 0 más el rotacional 8.3 más el de transferencia 9,375 y les sale que necesitan 17,705 milisegundos para leer los 9 sectores de la segunda pista. Entonces, para calcular el tiempo total para calcular los 25 sectores es la de la pista 1 más la pista. Necesito 60,705 milisegundos para leer los 25 sectores. ¿Se entendió? Este es el primer ejercicio. Es ir reemplazando los valores. Esta siempre va a ser esta fórmula. No va a tener variaciones. El siguiente ejercicio le pide lo mismo, pero le aclara que los 25 sectores van a estar dispuestos en forma aleatoria sobre la superficie del disco. En este caso, los 25 sectores no van a estar en la misma pista. Para esto tengo que calcular cada sector. Siempre hay que tener en cuenta el tiempo de búsqueda y el retardo rotacional. Para esto siempre vamos a calcular un solo sector. Esa es la diferencia con el secuencial. El secuencial calculamos todo junto y calculamos uno por vez. El tiempo de búsqueda es 25 milisegundos. Calculamos el rotacional, que es el mismo, porque no tiene variación. Es el tiempo de rotación del cabezal. El que va a variar es el tiempo de transferencia. ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos que calcular uno, o sea, un sector cada vez. Variamos la fórmula, en lugar de poner 16 o 9, como lo hicimos la vez anterior, calculamos en función de un sector por vez. Se calcula
y se obtiene el tiempo total de acceso, que es la suma de los tres, para un sector es 34,372 milisegundos. Este es el tiempo total que va a llevar a acceder a un sector. Para saber los 25 es multiplicar 25, o sea, los 25 sectores por el tiempo que me demanda un sector. Entonces, para calcular, me lleva 859,3 mil acceder a los 25 sectores de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque en este caso hay que sumar siempre por cada sector, por cada vez que se mueve cabezal, hay que agregar el tema de la búsqueda, el tiempo de búsqueda para cada sector. ¿Se entendió el ejercicio 1 y 2? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió, profe? Disculpe. Sí, yo no sé si por problema de audio, porque entré un poquito tarde, no vi en qué apunte estaba el resumen de fórmula que usted mostró, o no está eso en el aula virtual. Las fórmulas, solamente la fórmula está en el práctico. Ya la dejé incluida en el práctico, si mal no recuerdo. Y el PowerPoint, o sea, es una pequeña, muy suave, muy leve explicación. Lo voy a subir ahora dentro de un ratito. Pero la fórmula que estamos utilizando está incluida en el práctico. Por lo menos en el que bajé yo no está, no sé si algún compañero me corrige. ¿No están? No, Ya lo profe, voy a en el que subir. está en el aula no está. No, profe, no está. No, no está, profe. Bueno, ya lo subo. Ahora, en un ratito. Pues ya nos quedan 2 ejercicios nomás. Terminamos la clase y les subo las fórmulas, ¿les parece? Igual la clase está grabada, o sea que lo van a poder ir viendo. ¿Ahí ustedes ven mi PowerPoint o no? Chicos. El Word no Sí, me profe. Sí, profesora. ¿El Word no ven? ¿El Word ven? Sí, el Word nomás, profe. No importa. Está para ir poniéndole la fórmula, pero no. Ahora, el ejercicio 6 y 7, o sea, los 2 últimos ejercicios que nos quedan, son lo mismo. El primero está organizado secuencialmente y el segundo aleatoriamente. ¿Sí? ¿Me quiere hablar? ¿O que apague su micrófono? Ariel Benítez, ¿me querés hablar o tenés activado tu micrófono más? No, se me activó solo, disculpe. No hay problema. En el ejercicio 6 tenemos un disco con un tiempo de búsqueda de 4 milisegundos. Una velocidad de rotación de 1000. Acá en el práctico yo en un ejercicio no me di cuenta y puse un 0 de más. De 1500 revoluciones por minuto, sectores de 512 bytes con 500 sectores por pistas. Queremos leer un fichero, o sea, un archivo que tiene, que ocupa 2500 sectores. Los ficheros están organizados secuencialmente. Entonces, al estar organizado en forma secuencial, van a ocupar 5 pistas consecutivas. Cada pista tiene 500 sectores por pista. En total voy a ocupar 5 pistas. Es lo mismo que hicimos para el primer ejercicio, pero lo calculamos por 500 ahora, o sea, 500 sectores. Tiempo de búsqueda es 4. Cuando ustedes hagan el ejercicio, acuérdense que acá, en este,
todos los años los borro y todos los años me queda. Es 1500. Siempre me sale un 0. Calculan el tiempo rotacional, que es 1 sobre 2 por 1500 sobre 60, que es igual a 2 milisegundos. Hacen el cálculo de transferencia para una pista, es decir, para 500 sectores. Hacen 500 sectores por 512, porque les dice que es 512 bytes los que se transfiere por pista, sobre los 500 por los 512 sectores, por el tiempo de transferencia. Y ahí le acabo de agregar, porque yo en este cálculo no lo pasé a milisegundos, es decir, realicé todo el cálculo. Una vez finalizado, lo tienen que multiplicar por 1000 para poder expresarlo en milisegundos. No se olviden de esto porque le va a salir otro valor. Una vez que tenemos el tiempo de transferencia para los 500 sectores, realizamos la suma para saber cuánto tiempo me lleva una pista. Una pista me lleva 10 milisegundos. Ahora, las siguientes pistas, el tiempo de búsqueda va a ser 0. Y se van a utilizar las pistas completas, es decir, van a ser 5 pistas completas, se van a utilizar los 500 sectores total. Entonces, no hace falta que esté volviendo a calcular el tiempo de transferencia. ¿Por qué? Porque para la segunda, tercera, cuarta y quinta pista siempre va a ser el mismo. Mi tiempo de búsqueda ya es 0 porque estoy trabajando en forma secuencial. El tiempo de rotación va a ser 2 milisegundos para todos y el tiempo de transferencia va a ser 400 milisegundos, 4 milisegundos para todos. Acuérdense, es así porque se utiliza la pista completa. Se utilizan los 500 sectores de las pistas. Realizamos la suma y tenemos que es 24 milisegundos para leer las 4 pistas que me faltan. Se sube todo y para leer los 5 pistas o 2500 sectores es 34 milisegundos. ¿Se entendió? Para el ejercicio 7, es más fácil todavía, porque se encuentran expresados. Tenemos los 2500 sectores en forma aleatoria. Tenemos el tiempo de búsqueda es 4 milisegundos. Ya lo teníamos antes. El tiempo de rotación es 2 milisegundos. Ya lo calculamos anteriormente. Ahora, en forma aleatoria, recuerden que se calcula por sector. O sea, tenemos que calcular un sector por vez. Tenemos la fórmula. Calculamos el tiempo de transferencia de esta forma para un sector. Se reemplazan los valores y obtenemos que es 0,008 milisegundos para un sector, para la transferencia que me lleva a un sector. Entonces, la suma total del tiempo que necesito para un sector, la suma de las 4 tiempos, es igual a 6,008 milisegundos. Una vez que ya obtuvimos este valor, hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Multiplicamos por la cantidad de sectores que queremos. Y ahí vamos a obtener el valor expresado en milisegundos del tiempo total que voy a necesitar para acceder a 2500 sectores
en forma aleatoria. ¿Se entendió? Como pueden ver, es un práctico sencillo que lo van a poder empezar a entregar a partir del día de mañana. ¿Estamos? La entrega es obligatoria, tienen que entregarlo, porque este práctico no lo vamos a tomar en el segundo parcial. ¿Se entiende? Todos los prácticos que ustedes no se les va a tomar en el parcial, tienen que tener obligatoriamente entregado por el aula. Y solamente por el aula. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Hasta Bueno, cuándo la profe, entrega, disculpe. profe? A partir de mañana, ahora voy a terminar la clase y voy. Tienen a partir de mañana, es decir, a partir del 1 hasta el 7 inclusive. O sea, tienen exactamente 7 días para entregarme el práctico. Pero, No esperen a ¿usted última. dijo que mañana había que entregar un práctico? Este práctico, a partir de mañana. Este práctico ya me lo vas a poder subir al aula a partir de mañana. Lo pueden hacer esta noche y ya me lo suben mañana. El tiempo, o sea, el plazo máximo que lo pueden presentar, voy a ver si lo puedo dejar o no, es hasta el 7. ¿Se entiende? Hola, profe, disculpe. Una ¿Sí? consulta. Las clases teóricas del profesor Burgos, ¿a dónde lo podemos encontrar? En donde están todas las prácticas, en donde están todas las clases. Yo las subo todo en el mismo Drive. Si ustedes van al aula virtual, a ver, En el mismo lugar de siempre nomás, en el aula, donde sí, ustedes están ven ahí mi todos. aula, ¿no es cierto? Ahí ¿Ustedes está, están viendo sí, mi sí. aula? Sí, sí, profe. Ven acá arriba, a ver, arriba, dice, grabaciones de clase. Ahí entran, no sé si les va a mostrar, no sé si ven. ¿Se ven o no? Sí, Y vemos. Sí, sí, aparece un profe. Drive. Ahí están todas. Ahí están todas. Ahí está el Drive donde están todas las clases que yo voy subiendo. ¿Se entiende? Sí, o sea, si la clase la planifiqué yo, quiere decir que yo inicié sesión. Digan que generalmente yo estoy, pero nunca hablo, estoy callada. Si yo la grabé a la clase, yo la subo. No es así con las clases del profesor Walter. El profesor Walter, consúltenle él dónde va a estar. Esta clase va a estar acá. Usted hacen clic en grabaciones de clase y lo lleva al Drive y ahí va a estar la clase. En el transcurso de Ok, esta profe, noche, muchísimas gracias. entre hoy y mañana, le estoy subiendo. Y el tema 6 acá, en disco, ya les voy a cambiar. Ya aprovecho. Ya voy a ver si les puedo cambiar para que les dé de mañana, que es la entrega, ¿sí? Vale, profe, gracias. Si no tienen más consultas, chicos, hasta acá es la clase. Fue una clase cortita, rapidita. Por eso le pedí al profesor para darle el lunes. Bueno, gracias, profe. Ok, profe, muchas gracias. Chao, chao.